Bueno, estudiamos los puntos de corte con los ejes y el signo de esta función. Bueno, en primer lugar, observa que es una función racional, ¿no? Entonces, para hacer los puntos de corte, pues con el eje y en primer lugar, ¿no? El eje y sería hacer x igual a 0. En este caso, observa que no lo puedo hacer porque el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función sería todos los reales tales que 8x menos x cuadrado sea diferente de 0, ¿no? Si hacemos 8x menos x cuadrado, perdón, si hacemos 8x, aquí aparte hacemos 8x menos x cuadrado, ¿no? 8x menos x cuadrado igual a 0, es incompleta, x que multiplica 8 menos x igual a 0 son 0 y 8, con lo cual el dominio serían todos los reales salvo el 0 y el 8. Con lo cual, x igual a 0, no está en el dominio, con lo cual no tiene puntos de corte con el eje de las i's, no tiene por qué tener. Bueno, y puntos de corte con el eje x, sería hacer y igual a 0. Aquí sería hacer x menos 3 al cuadrado partido por 8x menos x cuadrado igual a 0, ¿no? Bueno, esto sería hacer una fracción es 0 cuando sea 0 el numerador, ¿verdad? Con lo cual aquí tendríamos que resolver. Esto equivaldría a resolver x menos 3 al cuadrado es 0, que evidentemente es solución única, que es x igual a 3 doble, ¿no? Doble, porque esto es x menos 3, ¿no? Por x menos 3 igual a 0, que es 0 en 3, evidentemente. Con lo cual tengo un solo punto de corte, que sea en x igual a 3. El punto sería el punto 3, 0, ¿no? Y signo de la función. El signo de la función de f de x sería evaluar cuando f de x, que es mayor que 0. Pongo mayor que 0 en el entendimiento de que si evalúo cuando es mayor que 0, sé cuándo es menor que 0, ¿no? Entonces aquí ponemos f de x mayor que 0. ¿Qué significa esto? Resolver la inecuación x menos 3 al cuadrado partido por 8x menos x cuadrado mayor que 0, ¿no? Y para hacer esta inecuación, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuándo es 0 el numerador y el denominador. Numerador sería x menos 3 al cuadrado igual a 0, que es en 3. Y denominador sería cuando 8x menos x cuadrado es igual a 0, que es en 0 y en 8. Observa que todas estas cuentas las hemos hecho. El numerador ha sido con el corte con el eje x y el denominador ha sido con el dominio de la función, con lo cual es más que reorganizar un poco la información que tenemos, ¿no? Y luego ponemos esta tabla donde vamos aquí a representar el signo de la función. Aquí pongo f de x y aquí pongo los valores que he obtenido del numerador y denominador igual a 0. ¿Que son cuántos puntos? Pues son 3. El punto 3, el punto 0 y el punto 8. Y los escribimos ordenadamente, que serían el punto 0, perdón, el punto 0, el punto 3 y el punto 8, ¿no? Yo sé que la función en 3 vale 0 y en 0 no existe, así como tampoco existe en menos 8, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues evaluar el signo en cada una de las regiones, ¿no? Y para ello considero un valor en cada sitio. Luego voy a comentar una forma más sencilla de hacerlo. Aquí, antes del 0, por ejemplo, en menos 1, entre 0 y 3 el 1, entre 3 y 8, por ejemplo, en 4 y en 10. Con lo cual voy a calcular cuánto vale la función en menos 1, cuánto vale la función, no cuánto vale, sino qué signo tiene la función en 1, qué signo tiene la función en 4 y qué signo tiene la función en 10, ¿no? Observa que todos son fracciones, lo puedo preparar, y mirando la fracción ves que el numerador es x menos 3 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el signo del numerador es siempre positivo. Con lo cual yo aquí voy a poner siempre positivo. El signo es positivo, con lo cual no tengo ni que molestarme, ¿no? ¿Y qué signo tiene el denominador? Pues en 4 sería 8 por 4, 32 menos 16, positivo. Perdón, en 4 positivo. En menos 1, ¿qué sería? Menos 8 menos 1, negativo. En 1, ¿qué sería? 8 menos 1, positivo. Y en 10, ¿qué sería? 80 menos 100, negativo. Es decir,
a golpe de vista y con un poco de cálculo mental, se tiene fácilmente que el signo menos 1 sería negativo, ¿no? Entre 0 y 3 sería en 1 que me da positivo, ¿verdad? Entre 3 y 8, que es 4, me da positivo. Y en 10 me daría pues negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que el signo de la función, si yo dibujo los ejes de coordenadas donde voy a poner la función, ¿no? Tengo pues 4 regiones. Tengo menos 1, perdón, tengo 0, tengo 0, tengo 3 y tengo 8, ¿verdad? Entonces, antes del 0 como es, va a ser negativa. ¿Qué significa eso? Que tacho aquí porque la función está por debajo del eje de las x. Entre 0 y 3 y entre 0 y 8, fíjate que entre 0 y 8 va a ser positiva, ¿verdad? Con lo cual la función va a ser así. Y aquí en el 3 va a ser 0, ¿no? Y de 8 adelante que va a ser negativa, con lo cual esto lo dibujo así, ¿vale? Y ya había terminado, ¿no? De todas formas, voy a poner un comentario que puedes hacer más sencillo el signo de la función. El f de x es x menos 3 al cuadrado entre 8x menos x cuadrado, ¿no? Entonces observa que el numerador es positivo siempre. Entonces el numerador es positivo, con lo cual el signo de la fracción lo da el denominador. Y el denominador, el signo lo da, ¿qué? El signo lo da de 8x menos x cuadrado, con lo cual bastaría con estudiar el signo de 8x menos x al cuadrado. El signo de esta expresión es el mismo signo que el de f de x. ¿Y este signo cuál es? Bueno, aquí ponemos x y aquí pongo los valores que se anulan. Esa expresión, que sería cuáles? En 0 y en 8, ¿verdad? En 0 es 0 y en 8 es 0. Y dando valores, antes del 0 va a ser negativo, luego va a ser positivo y luego va a ser negativo, que coincide con el signo que aparece en la gráfica de la izquierda, ¿no? ¿Vale? Este atajo lo puedes aplicar si lo tienes claro. Bueno, pues un saludo y hasta lo siguiente, ¿vale?